Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos. Los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos son vistos generalmente desde dos enfoques aparentemente incompatibles. Por un lado, representan las necesidades básicas y fundamentales que requiere la persona humana para lograr un proyecto de vida digno. Por otra parte, se les identifica como garantía y medios de protección. Revisten de gran complejidad en su abordaje como derechos justificables y exigibles. Uno de los principales derechos es el derecho al trabajo, artículo 6 de la Constitución, el cual dice que toda persona tiene derecho a un trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. En el artículo 8 tenemos los derechos sindicales, el cual es el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos, a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses, así como el derecho a la huelga. En el artículo 9 tenemos el derecho a la seguridad social, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que le proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. En el artículo 10 tenemos el derecho a la salud, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel del bienestar físico, mental y social de dicha persona. En el artículo 11 tenemos el derecho a un medio ambiente sano, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. En el artículo 12 tenemos el derecho a la alimentación, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelecto. En el artículo 13 tenemos el derecho a la educación, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a la educación básica. Se hace énfasis en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. En el artículo 14 tenemos el derecho a los beneficios de la cultura, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. B. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. C. Beneficiarse de la protección de los intereses morales, materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Artículo 15. Derecho a la constitución y protección de la familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, que deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material, y toda persona tiene derecho a constituir la familia. ¿Qué buscan garantizar los derechos económicos, sociales y culturales? Frente a lo anterior, se puede deducir que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos que buscan garantizar la igualdad entre las personas que se encuentran en un determinado estado. Es por esto que los derechos económicos, sociales y culturales surgen como la necesidad de equilibrar las diferencias materiales para así finalmente recuperar el sentido de igualdad. ¿Qué es la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales? La justiciabilidad ha de entenderse como la posibilidad de demandar ante un órgano jurisdiccional el cumplimiento de al menos una de las obligaciones que se derivan del derecho. Por lo anterior surge la duda de si los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables. Uno de estos mecanismos es la acción de cumplimiento, que busca que se cumpla con una ley o acto administrativo teniendo como límite la existencia de una erogación por parte del Estado. Otro de los mecanismos es la tutela, que es un mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Son aquellos que se les reconocen o brindan a un grupo determinado de personas con el fin de proteger y garantizar sus intereses y su identidad. Están conformados por un bien jurídico que se busca proteger desde la Constitución. Se reconocieron a partir de 1991. Este bien jurídico no pertenece a un solo individuo y tampoco dividido entre varios. De estos se espera un compromiso individual y colectivo para su goce y protección. No son distributivos, pues el daño de esto no radica en un individuo, sino en la comunidad. Para entender los derechos colectivos, sean entendidos como el límite de los derechos individuales. Para entenderlo mejor tenemos estas características. A. Los ha denominado derechos de solidaridad. La característica B considera que existe doble titularidad para su ejercicio, ya sea individual y colectivo. C. Exigen una labor anticipada de protección. D. Son considerados derechos puente entre lo público y lo privado. E. Exigen nuevos mecanismos de implementación. F. Son de carácter participativo. Y la G tienen forma de abiertos y conflictivos, ya que corresponden a la evaluación política y social e implican transformaciones y limitaciones a la libertad de mercadeo y evolucionan con el momento histórico y real al cual pertenece. La exigencia de respeto para los derechos colectivos por parte de las personas jurídicas o naturales parte del mecanismo texto constitucional, comenzando por el título 2 de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente en sus artículos 78 al 82, capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos. A su vez, la Constitución Política en el comentado artículo 88 se dejó al legislador la tarea de regular las aplicaciones de las acciones populares y de grupo. Consecuencia de ello es la Ley 472 de 1998, la cual amplió la gama de los derechos colectivos en su artículo 4 y dejó las puertas abiertas para aquellos derechos que mediante ley y tratados se puedan entender como colectivos. Otra diferencia radica en las acciones encaminadas a su protección. Los derechos civiles y políticos gozan de la acción de tutela como forma ágil y directa de protección. También los derechos económicos, sociales y culturales se defienden mediante la acción de tutela, en tanto que los derechos e intereses colectivos tienen unas acciones propias y directas para su protección. Se reconocieron en el capítulo 3 del título 2. Artículo 78, los derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios. Artículo 79, el derecho a un medio ambiente sano. Artículo 80, el derecho a la protección de recursos naturales. Artículo 81, los derechos relacionados con la prohibición de armas químicas, biológicas. Y artículo 82, el derecho al espacio público. Los derechos consagrados por la Constitución son un listado no limitado, significando que podría identificarse y protegerse otros derechos. En este sentido, la Ley 472 de 1998 reconocieron derechos como. Estos son algunos de los derechos reconocidos por la Ley 472 de 1998. Como mecanismos tenemos la acción popular y la acción de grupo, y pues garantizan los derechos e intereses colectivos. Implica la protección de un derecho colectivo, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. Tiene naturaleza preventiva. ¿Qué quiere decir? Que no es requisito un daño, perjuicio o vulneración hasta con una mera amenaza o riesgo de vulneración. Toda persona natural o jurídica, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, el Procurador General de la Nación, también los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección. La acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica o a la autoridad pública cuya actuación o omisión se considera amenaza o ha violado el derecho e interés colectivo. Se estableció que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Esto significa que se le otorga a las minorías étnicas el reconocimiento de sus derechos colectivos, tales como en los artículos 7, 8, 9, 10, 68, 176, 286, entre otros, y por último el 330.